¿Está conectando? Sí, Hola, Monse, ¿me escuchas? Sí, espera, dame un momento y ya, ¿vale? Ok, ok, vale. ¿Me escuchas? Vale. Se te escucha medio cortado. Se escucha igual. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, entonces iniciamos. Buenas tardes. Esta sería nuestra actividad integradora, la cual es una entrevista a un profesionalista de la psicología. Eh, Mi compañera Yasmín Montserrat Contreras Rojas y yo, su servidor, Eduardo Yafet Ventura Orduña, aplicaremos la entrevista al psicólogo. José Ángel García Rocha. Comenzamos. Ok. ¿En qué área de la psicología se encuentra especializado? En el área de la psicología clínica y en el área de la psicología humanística, en las dos áreas. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su carrera? Como tal, 11 Ok. años, de manera, eh, en el área de las humanidades, 6 años, y en el área hospitalaria, también 6 años. ¿Qué lo teórico emplea usted como profesional? No. ¿Conductismo, cognitivo, psicoanálisis No se o escucha. humanismo? Como te comentaba, manejo las dos Ajá, ok. áreas. ¿Qué Por el área de la por el área de la psicología social, manejo el humanismo, y por el área de la psicología clínica, pues la teoría cognitivo-conductual, Ok, que las dos me ok. sirven para hacer un mejor ejercicio de la práctica clínica. ok. ¿En cuál de los siguientes elementos filosóficos se basa su formación profesional? En la espiritualidad del alma, causas naturales, percepción sensorial, intelecto, imaginación y memoria, la razón y la fe, la metafísica o el sentido común. Eh, Mucho tiene que ver las causas naturales. Este es un hospital en el cual yo laboro. Eh, Obviamente que esta parte de la percepción sensorial tiene que ver con toda parte esta de los sentidos, lo que el paciente manifiesta física y mentalmente. La parte espiritual, en esta parte de la psicotanatología, que también se aplica en el hospital para los enfermos terminales. Y como parte del examen mental, pues siempre preguntamos en esta parte si el paciente sí siente que está presente en las cuatro esferas, que quiere decir en la persona, la circunstancia de la hospitalización, eh, el lugar y el tiempo en donde está el paciente. ¿Usted es experimental? Eh, no, no del todo. Hacemos cosas que nos permiten aportar de varias áreas eh, para, para integrar alguna situación con el paciente, pero generalmente nos basamos en el método científico, que eso es el que nos permite realmente aplicar pruebas que están estandarizadas en todo el planeta y nos permiten llegar a un diagnóstico certero. Ok. ¿Qué elementos de la psicología experimental utiliza? Eh, Hablando de la observación, elaboración de objetivos, comprobación de hipótesis, aplicación y medición de variables independientes, ya sean técnicas terapéuticas o registros conductuales. eh, Como tal, la terapia cognitivo-conductual se basa específicamente en el método científico. Ahí se elabora una, la anamnesis,
que es escuchar totalmente todo lo que nos dice el paciente con sus características, el llenado de una historia clínica. Sí se miden variables dependiendo de las pruebas que se aplican, según el grado de complejidad del diagnóstico, podemos de ahí determinar cuál es la complejidad del el tratamiento, el número de sesiones y las técnicas, ¿no? Pueden ser una técnica de detención del pensamiento, puede ser una técnica incluso de relajación y agarramos o usamos varias dependiendo de la edad, el tipo de paciente y el diagnóstico. Ok. ¿Cuáles aportaciones teóricas son más frecuentes en su labor profesional? Como tal, esta parte que te comentaba, que es un hospital, y en el hospital, pues busca uno estrategias y técnicas que permitan lo mismo poder atender a un niño de 3 años que a un adolescente o un adulto. Entonces uno trata de vincularle el conocimiento tanatológico, psicológico, educativo, según la necesidad de cada paciente. Y son muy variadas. Ok, bueno, estas fueron las preguntas para la materia de antecedentes de la psicología. Ahora vamos a continuar con las preguntas de epistemología. La primera sería, ¿qué métodos de investigación puede adoptar la psicología clínica actual? Eh, Hay muchos nuevas aportaciones desde la psicología, pero yo creo que siempre va a ser el método científico, la única que sea eh, llegue a un razonamiento o un objetivo común, que deje un precedente de tu estadística, de tu quehacer, de tu investigación. Esto siempre va de la mano del método científico y se aplican encuestas, se aplica algún tipo de herramientas que permiten tanto el conteo cualitativo o el conteo numérico para llegar a resultados que permitan o que tu hipótesis sea validada o haya un sesgo y el resultado sea diferente. ¿Cómo es que la psicología percibe la realidad? Pues la percibe desde la manera sensorial, la percibe también desde la manera física, eh, la percibe también desde a través de los sentidos, pero también es importante como percibir esta parte de, de lo que sí es real, que se puede palpar, que no es imaginario. Entonces, la realidad, mediante el método que comentaba en la observación, si el paciente está consciente en su esfera de percibir si está en este momento, si sabe qué hora es, eh, si sabe en el lugar en donde habita y si te puede dar recuerdos, memorias de lo que sucedió hace unos días, hace unas horas o en este momento. Entonces así es como que él percibe la realidad, a través de los sentidos, pero también a través de sus memorias y su pensamiento. Ok. ¿Cómo influye la postura fenomenológico, hermenéutica, lingüística en su trabajo? Pues todo es un conjunto que se viene a vincular porque tienes que manejar el lenguaje de acuerdo a la edad del paciente, a sus creencias, a su entorno social, económico, cultural. Si el paciente viene de alguna comunidad indígena, si el paciente es un estudiante o un profesionista o un adulto mayor. Entonces las posturas tienen que ser flexibles para que el trabajo o el quehacer del psicólogo sea resolutivo y permita el crecimiento o la resolución del problema del paciente. Ok. ¿Cuál es el
Deja tú porque ya no se escucha. Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso adecuado para identificar un problema en el área clínica? El conocer el motivo de la atención, por qué te envían a este paciente. Nosotros les llenamos una historia clínica para conocer todos sus datos generales. Hacemos la anamnesis, que es la escucha activa de todos los elementos del discurso del paciente para exprimir, sacar toda la información que necesitamos para de ahí formular una hipótesis, si el paciente tiene algún diagnóstico o se acerca a algún diagnóstico que se pueda corroborar con una evaluación con pruebas psicológicas o a veces solamente con la historia como la comenta, se puede llegar a un acercamiento al diagnóstico y de ahí se parte de todas las evidencias, tanto de la narrativa del paciente como de las pruebas que se le realiza. Se hace el análisis de todo lo que el paciente refiere y de ahí se formula un tratamiento. El número de sesiones, el tipo de técnicas, eh, el tiempo que se puede llevar o también se puede determinar si se puede derivar con otro especialista, ya sea si en caso de menores de edad, psiquiatría o en caso de adultos, psiquiatría. Mande. Sí. No, aguántame tantito, ¿no? A las 4. No te Vale. escuché la siguiente pregunta, Yasmin. Ah, ok. ¿Qué tipo de reglas predominan en el lenguaje adecuado al área clínica? El lenguaje siempre debe ser de acorde a la edad del paciente. El lenguaje debe ser claro, no debe ser técnico. El lenguaje debe ser adaptable a las condiciones del paciente, siendo lo más claro, pero el lenguaje que el paciente pueda entender para que él pueda decir con sus palabras lo que siente. No debemos de usar tecnicismo, no debemos usar palabras eh, muy técnicas o muy elaboradas que el paciente no confunda o no entienda. Ok. ¿Qué aspectos debe observar el psicólogo cuando aplica una prueba psicológica? Eh, el lenguaje no verbal es muy importante, la disponibilidad del paciente a realizar la prueba, que el entorno de aplicación de la prueba sea adecuado al paciente, que exista la privacidad y que el paciente tenga ese deseo de participar. En el caso de menores de edad, generalmente firman un consentimiento informado o un consentimiento por parte del padre en donde autoriza se le realicen la prueba y el paciente debe estar de acuerdo en realizarla, sin ninguna presión. Ok, ok. ¿Cómo en un diagnóstico psicológico? Todas las pruebas están estandarizadas, ¿qué quiere decir? Que depende de la población, ya pasaron por esta parte de evaluación del método científico, entonces todas las pruebas arrojan mucho del diagnóstico que se complementa con la anamnesis, la historia clínica y la hipótesis que tenga el psicólogo del problema o de la atención que requiera el paciente. Entonces, como son estandarizadas en todo el mundo, tienen muy alta validez en cuanto al resultado. ¿Qué método utiliza la psicología en el ámbito clínico? El método científico, ya sea en cualquiera de esta parte que es la más común, la cualitativa o la cuantitativa, pero el método científico es el único que se puede utilizar porque la psicología eh, se aplica y el método científico para cualquier estudio, tesis, o documento que quiera reflejar un estudio que
que nosotros o ustedes practiquemos o queramos conocer de un tema específico de una población. Ok. ¿Qué habilidades o conocimientos considera que las universidades deben enseñar a los estudiantes para formar a un buen profesionista? Entre más pasa el tiempo, más requieres de crecer tus conocimientos personales. El hecho de que estudies cursos que crezcan tu práctica personal y profesional, que puedas vincular además a la hora de la aplicación con con los pacientes o con los usuarios. Entre más conocimientos tengas de diferentes áreas, voy a poner un ejemplo. Es importante que conozcas algo de tanatología, algo de neurociencias, algo de personalidad, y que haga crecer tu conocimiento personal sobre los resultados que tú quieras obtener al final del día. Eso es lo importante. Que no te quedes solamente con ser psicólogo social, psicólogo clínico, psicopedagogo, neurocientífico, sino que eh, te hagas llegar de otras especialidades de la psicología o especializaciones de la psicología que hagan crecer tu conocimiento, pero también mejoren tu práctica clínica. ¿Y cómo podemos interpretar el resultado de un test psicológico de acuerdo a la postura hermenéutica? ¿Cómo podemos interpretar el resultado de un test psicológico de acuerdo a la postura hermenéutica? Ujú. Lo que pasa es que también la hermenéutica tiene que ver con esta interpretación de los textos, y ya el método científico no es tanto la interpretación, sino ya el mismo método te va arrojando hipótesis, no de la interpretación como tú lo lees o como tú lo entiendes. Estos requerimientos ya son muy específicos, a preguntas directas, a un test directo, en donde tienes que dar una respuesta concreta. No es la interpretación de como tú la pienses, Ujú. sino ya es el sí o el no, el verdadero o el falso, de un test que está dirigido y aplicado para que te dé un valor estandarizado en todo el mundo. No lo que tú interpretas, sino que lo que ya tiene relevancia científica, tiene una base de otros estudios, es más completa y se analizó por miles de psicólogos en todo el planeta para hacerlos estandarizados. No es la interpretación personal. Ok. Ok, bueno, muchísimas gracias. Esto sería todo por nuestra. Agradecemos al doctor por su apreciable tiempo que nos brindó para llevar a cabo esta entrevista. Muchísimas gracias por darnos un pequeño hacer esta entrevista. Fue muy interesante. Pues gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Monse, ¿todavía me escuchas? Sí, todavía. Ok, perfecto. Bueno, las pequeñas pausas que hubo durante la entrevista fue debido a que me encuentro todavía en mi horario laboral, por eso es que en algún Ok. momento me ausenté
Y bueno, el doc ahorita, de la misma manera, no contestó la última pregunta como debería de ser, bueno, de corrido, porque ahorita igual tiene consulta. De hecho, se acaba de ir a consulta y nada más era aclarar ese punto y que quedara, digamos, como antecedente en la grabación para poder enviarla al profesor. Ok, entonces, ¿lo grabaste? Sí, ¿verdad? Sí, toda la conferencia, de hecho, todavía se sigue grabando, nada más era para poder, bueno, que se quedara como antecedente y no hubiera algún problema entre los maestros. Y creo que Ok, ya sería todo, ¿vale? sí, vale, Ok, vale. Entonces, en un momento te paso el link del video y ya. vale, está bien, perfecto. Gracias. De nada, hasta luego, bye. Hasta